Ozzy Osbourne, la voz que emergió del abismo. Antes de que el mundo lo llamara Ozzy Osbourne, antes del mito, antes del escándalo, antes del título de príncipe de las tinieblas, existió un hombre llamado John Michael Osbourne, nacido no en la gloria, sino en la alienación más cruda de la clase obrera inglesa, en una Birmingham industrial donde el aire era hierro, el cielo estaba enfermo y la vida parecía una condena hereditaria. Allí, entre fábricas, ruido metálico y silencios rotos, comenzó a gestarse una sombra humana que no buscaba el mal, sino escapar del miedo constante de no ser nada. Ozzy no nació con una misión artística, nació con una herida. Una herida que no cicatrizaba y que se convirtió en voz. En un mundo que prometía progreso pero ofrecía deshumanización, su existencia fue una respuesta visceral al vacío. La música apareció como último refugio, no como arte elevado, sino como supervivencia. Cantar fue, desde el inicio, un acto desesperado de afirmación frente al abismo. Cuando surge Black Sabbath, no nace solo una banda, nace el origen del heavy metal como lenguaje del horror moderno. En contraste con el optimismo artificial de su tiempo, Sabbath se atrevió a mirar de frente lo que todos negaban: la guerra, la culpa, la locura, la religión convertida en miedo. El sonido industrial no fue una estética, fue un reflejo directo de la realidad obrera, de un mundo donde la maquinaria trituraba cuerpos y almas por igual. Y en medio de ese ruido, Ozzy no cantó como profeta ni como líder, sino como testigo del horror, con una voz frágil, temblorosa, casi rota, que hacía del miedo una experiencia compartida. De esa honestidad brutal emergió el mito. El mundo, incapaz de soportar su propio reflejo, necesitó encasillarlo. Así nació el príncipe de las tinieblas, un icono cultural de la contracultura, una figura malinterpretada, convertida en demonio público para tranquilizar conciencias privadas. Pero el mito fue también una maldición. Mientras el personaje crecía, el hombre se desdibujaba. La sombra que había servido para crear arte comenzó a reclamar su precio. El exceso no fue rebeldía ni glamour, fue autodestrucción lenta, ritual, inevitable. Alcohol, drogas y caos no eran vicios, sino intentos fallidos de silenciar un conflicto interior que nunca encontró descanso. El caos interior dejó de ser combustible creativo y se transformó en prisión. La locura dejó de ser metáfora para convertirse en amenaza real. Ozzy fue expulsado de su propio templo, Black Sabbath, no por falta de talento, sino por estar demasiado roto para sostener el mito que él mismo había ayudado a crear. Sin embargo, la historia de Ozzy Osbourne no es solo una crónica de caída. Es una narración brutal sobre la caída y el renacimiento, sobre la negativa obstinada a desaparecer. Su carrera solista no representó una redención limpia ni heroica, sino una redención imperfecta, marcada por recaídas, culpa y miedo constante. Cada canción fue una confesión. Cada escenario, una lucha entre el deseo de vivir y la tentación de rendirse. Aquí, el heavy metal dejó de hablar del infierno externo y comenzó a narrar el existencialismo musical de un hombre enfrentado a sí mismo. Con el paso del tiempo, el mito empezó a resquebrajarse. La vejez, la enfermedad y el cansancio expusieron lo que siempre estuvo ahí, la fragilidad humana. Lejos de destruir su legado, esta vulnerabilidad lo volvió más perturbador y real. Ozzy dejó de ser solo un símbolo oscuro para convertirse en una advertencia viviente, una prueba de lo que ocurre cuando el arte nace del dolor auténtico y se vive sin filtros. Su honestidad brutal, su incapacidad para fingir perfección, terminó siendo su acto más radical. Hablar de Ozzy Osbourne no es hablar solo de música, ni siquiera del heavy metal. Es hablar de un hombre que convirtió su vida en un campo de batalla existencial, de alguien que nunca pretendió ser ejemplo, pero terminó siendo espejo. Su legado no es moral ni doctrinal, es humano. Enseña que la oscuridad no siempre se vence, que el abismo no se cierra, pero que sobrevivir, a pesar de todo, también es una forma de victoria. Porque al final, Ozzy no fue el mal que muchos imaginaron. Fue la voz desde el abismo, la voz que se atrevió a decir lo que otros callaron. Y en ese acto, brutal y visceral, dejó una verdad imposible de ignorar. No todos los que miran a la oscuridad se pierden. Algunos regresan para contar lo que vieron. Antes de ser Ozzy Osbourne, antes de convertirse en icono cultural, antes de que el mundo lo coronara, con miedo y morbo, como el príncipe de las tinieblas, existió un ser humano llamado John Michael Osbourne.
nacido en un entorno donde la esperanza no era una promesa, sino una anomalía. Birmingham no fue solo su ciudad natal, fue su primera prisión simbólica. Un paisaje de sonido industrial, fábricas devorando el horizonte, humo espeso como una sentencia perpetua y una clase obrera inglesa atrapada en la repetición mecánica de la supervivencia. Allí, la alienación no se pensaba, se respiraba. El miedo no se aprendía, se heredaba. Ozzy no creció soñando con la grandeza, creció intentando no desaparecer. Desde el inicio, su vida fue una negociación constante con la sombra humana, esa parte reprimida, rota y temblorosa que la sociedad exige ocultar. Fracaso escolar, rechazo, vergüenza, torpeza emocional, cada herida fue acumulando una presión interna que no encontraba lenguaje. Hasta que la música apareció, no como vocación refinada, sino como último acto de supervivencia. Cantar no fue arte, fue respiración. Fue una manera desesperada de decir sigo aquí en un mundo que ya lo había descartado. Cuando surge Black Sabbath, el impacto no es musical, es existencial. En un tiempo que aún se aferraba a ilusiones de progreso, Sabbath inauguró el origen del heavy metal como un espejo brutal del presente. No habló de amor ni de utopías, sino de guerra, culpa, locura y miedo religioso. El metal no nació como espectáculo, sino como testimonio. Y Ozzy, lejos de ser un líder dominante, se convirtió en el testigo del horror, el canal por el cual el sufrimiento colectivo encontraba voz. Su canto no imponía fuerza, exponía fragilidad. Esa vulnerabilidad lo hacía insoportablemente real. El mundo no supo qué hacer con esa honestidad. Necesitaba etiquetarla, domesticarla, convertirla en caricatura. Así nació el mito del príncipe de las tinieblas, una figura exagerada, malinterpretada, funcional para una sociedad que prefería señalar demonios externos antes que enfrentar su propio vacío. Ozzy pasó de hombre a símbolo, de símbolo a monstruo público. La contracultura lo adoptó, pero también lo consumió. El icono cultural creció mientras el ser humano se fracturaba. El exceso llegó como consecuencia inevitable. No fue glamour ni rebeldía romántica, fue autodestrucción lenta, reiterada, ritual. Alcohol, drogas y paranoia no eran vicios hedonistas, sino intentos desesperados de silenciar un conflicto interior que nunca encontró descanso. El caos interior dejó de ser combustible creativo y se convirtió en un enemigo constante. La locura, antes poética, se volvió amenaza real. Ozzy terminó expulsado de Black Sabbath, no por fallar como músico, sino por ser demasiado humano para sostener el peso del mito. Pero esta no es solo una historia de caída. Es una narración brutal sobre la caída y el renacimiento, sobre la negativa obstinada a desaparecer. La carrera solista de Ozzy no fue una redención heroica, sino una redención imperfecta, llena de recaídas, miedo y culpa. Cada canción fue una confesión pública. Cada escenario, un juicio interno. Aquí, el heavy metal dejó de mirar al infierno externo y se convirtió en existencialismo musical, una lucha directa contra uno mismo, sin disfraces ni promesas de salvación. Con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a decir lo que la mente siempre supo. Enfermedad, vejez y desgaste rompieron definitivamente la ilusión de invencibilidad. La fragilidad humana se volvió visible. Lejos de destruir el mito, esta vulnerabilidad lo transformó. Ozzy dejó de ser solo un símbolo oscuro para convertirse en una advertencia viviente, una prueba de lo que ocurre cuando el arte nace del dolor real y se vive sin anestesia. Su honestidad brutal, su incapacidad para fingir equilibrio o sabiduría, terminó siendo su acto más radical. Hablar de Ozzy Osbourne no es hablar únicamente de heavy metal, ni siquiera de música. Es hablar de un hombre que convirtió su vida en un campo de batalla entre la identidad y el abismo. Su legado no es moral ni ejemplar, es profundamente humano. Enseña que la oscuridad no siempre se vence, que el abismo no se cierra, pero que sobrevivir, aún roto, aún incompleto, sigue siendo una forma de victoria. Ozzy no predicó el mal. No glorificó la destrucción. No ofreció redención. Simplemente se atrevió a hacer algo que pocos soportan. Mirar la sombra de frente y cantarla sin mentir. Por eso su voz sigue resonando. Porque no nació para consolar, sino para recordar una verdad incómoda. Que dentro de cada sociedad, de cada cultura,
de cada individuo, existe un abismo. Y alguien tiene que atreverse a hablar desde él. Nacer en la oscuridad. John Michael Ashburn nace en Birmingham, pero la palabra nacer aquí no significa comenzar, sino ser arrojado. Arrojado a una ciudad de acero y hollín, donde el cielo es bajo, pesado, siempre gris, y el aire duele en los pulmones como una advertencia temprana. Birmingham no acoge, aprisiona. Las fábricas rugen como bestias antiguas, el metal vibra día y noche, y el ruido industrial se infiltra en la sangre antes incluso de que el niño aprenda a hablar. La vida, desde el primer aliento, se presenta como una jaula sin barrotes visibles. La clase obrera no es aquí una identidad política, es una condena hereditaria. Casas pequeñas, cuerpos cansados, futuros estrechos. No hay épica en la pobreza, solo repetición. Días que se parecen demasiado entre sí. Noches donde el silencio no trae paz, sino una inquietud densa, como si algo estuviera siempre a punto de romperse. En ese entorno, la alienación no se piensa ni se nombra, se respira. Es el clima espiritual del lugar. Es crecer sabiendo que el mundo no espera nada de ti. El miedo no llega como un evento traumático puntual. No aparece después. Nace junto a él. Miedo a no encajar, a ser invisible, a estar mal hecho. Miedo a hablar, a fallar, a existir de forma incorrecta. Desde niño, Ozzy siente que hay algo en el que no funciona como debería. No es rebeldía consciente, es desajuste ontológico. Un error silencioso que lo separa del resto, incluso cuando está rodeado de gente. Aquí comienza a formarse la sombra humana. No como maldad, sino como acumulación de silencios, vergüenza y torpeza emocional. Cada burla, cada fracaso escolar, cada mirada de desprecio va construyendo un espacio interior oscuro donde el niño aprende a refugiarse. Ese lugar no es seguro, pero es suyo. Es el único territorio donde no necesita fingir normalidad. La luz, cuando aparece, es mínima. Un rayo ocasional atravesando el humo de las fábricas. Un destello breve que no promete salvación, solo contraste. Porque en Birmingham la luz no vence a la sombra, la resalta. Y ese contraste extremo, entre lo poco que brilla y lo mucho que oprime, empieza a moldear su forma de sentir el mundo. Todo será así de ahora en adelante, intensidad o vacío, ruido o silencio absoluto. Este capítulo no habla de juegos ni de inocencia. Habla de formación del abismo. De cómo un entorno puede sembrar en un ser humano la certeza temprana de que vivir será una lucha contra algo invisible pero constante. Aquí no nace aún el príncipe de las tinieblas, nace algo más frágil y más peligroso, un niño que aprende a sobrevivir en la oscuridad. Y en esa supervivencia temprana se gesta la semilla de todo lo que vendrá. El exceso futuro. La caída. El renacimiento. El ícono cultural. La advertencia viviente. Porque quien aprende desde el inicio que el mundo es hostil, crecerá buscando formas extremas de sentirse vivo. Ozzy Ashburn no emerge del mal. Emerge del miedo cotidiano. De la alienación silenciosa. De una ciudad que enseñó a sus hijos que la esperanza no se regala. Aquí, en esta oscuridad industrial, no se forma un mito. Se forma una herida. Y esa herida aprenderá, con el tiempo, a cantar. Black Sabbath, la creación del lenguaje del horror. Black Sabbath no nace como un proyecto artístico, irrumpe como una anomalía histórica. No busca entretener, sino nombrar aquello que estaba prohibido decir. En un mundo que todavía se aferraba a las ruinas del optimismo moderno, Sabbath aparece como una grieta abierta en el suelo de la cultura. Donde otros ofrecían evasión, ellos ofrecieron confrontación. Donde se prometía paz, ellos mostraron guerra. Donde se predicaba fe, ellos revelaron culpa. Donde se hablaba de progreso, ellos dejaron escuchar el ruido real del mundo. El heavy metal nace aquí, no como un género, sino como una respuesta existencial al desencanto moderno. Es el sonido de una humanidad que ya no cree en sus propias promesas. El sonido industrial, pesado, repetitivo, áspero, no es una elección estética, es un reflejo directo del entorno que los vio nacer. Fábricas, máquinas, hierro golpeando hierro.
La música de Black Sabbath no imita la realidad, la traduce. Convierte el paisaje obrero en lenguaje sonoro, el miedo cotidiano en riffs lentos y opresivos, la ansiedad colectiva en una marcha fúnebre que avanza sin pedir permiso. En ese contexto, Ozzy Osbourne no emerge como líder, ni como profeta, ni como amo del escenario. Su papel es más inquietante y más humano, es un testigo del horror. No canta desde arriba, canta desde dentro. No interpreta al monstruo, reacciona ante él. Su voz no domina, tiembla. Y es precisamente ese temblor lo que vuelve insoportable la experiencia. Ozzy no impone terror, lo sufre en tiempo real. Hay en su canto una cualidad casi infantil, una fragilidad que contrasta violentamente con la pesadez de la música. Ese contraste extremo entre luz y sombra, entre una voz vulnerable y un sonido aplastante, crea algo nuevo, algo que no existía antes. La voz se convierte en una grieta, una fisura por donde se cuela el miedo que nadie quería nombrar. No es la voz del mal, sino la voz de quien lo está viendo aproximarse. Las letras de Black Sabbath no inventan demonios, exponen realidades. Hablan de guerra no como épica, sino como condena. De religión no como consuelo, sino como instrumento de culpa y control. De locura no como metáfora, sino como destino posible. Aquí el horror no es fantástico, es humano, cotidiano, estructural. El metal, en este punto, deja de ser música para convertirse en diagnóstico. Con Black Sabbath, Ozzy empieza a ser percibido como algo que todavía no entiende del todo. El mito comienza a formarse en la mirada ajena. La figura oscura, el cantante del miedo, el rostro del mal. Pero esta percepción es una distorsión. Ozzy no representa al horror, lo señala con el dedo tembloroso de quien no sabe cómo huir. La sociedad, incapaz de tolerar ese espejo, comienza a proyectar sobre él lo que no quiere ver en sí misma. Aquí se siembra la semilla del futuro príncipe de las tinieblas, pero todavía es un título ajeno, impuesto desde fuera. Ozzy sigue siendo profundamente humano, incluso torpemente humano. No controla la oscuridad, la atraviesa. Y ese tránsito constante comienza a desgastarlo. Porque ser testigo permanente del horror tiene un precio. El cuerpo lo resiente. La mente se agrieta. La identidad empieza a confundirse con el abismo que se observa. Black Sabbath no solo funda un género, abre una herida cultural que nunca terminará de cerrar. El heavy metal se convierte en refugio para quienes no encuentran lugar en el discurso oficial del mundo. Para los que sienten que algo está roto y nadie quiere admitirlo. Ozzy, sin buscarlo, se transforma en icono cultural, no por su poder, sino por su vulnerabilidad expuesta. Este capítulo es el momento en que la sombra deja de ser solo interior y se vuelve colectiva. El miedo ya no pertenece únicamente a un niño de Birmingham, se convierte en una experiencia compartida, amplificada, ritualizada. Pero también es aquí donde comienza el desgaste que llevará al exceso, a la caída, y más adelante, al renacimiento. Porque nadie puede cantar desde el abismo indefinidamente sin que el abismo empiece a responder. Black Sabbath fue el idioma. Ozzy fue la garganta que sangró al pronunciarlo. Y desde ese instante, el horror ya no pudo volver a ser silencio. El príncipe de las tinieblas, el mito y la maldición. Toda época necesita un enemigo visible para no enfrentarse a sus propios fantasmas. Un rostro donde depositar el miedo, una figura sobre la cual descargar la culpa colectiva. Cuando Black Sabbath abre la grieta y el horror deja de ser silencio, el mundo no pregunta qué está viendo, pregunta a quién culpar. Y así, casi sin darse cuenta, señala a Ozzy Osbourne. Nace el mito. El príncipe de las tinieblas. Pero el mito no nace del poder, nace del malentendido. No es una coronación, es una sentencia. No es un trono, es una jaula simbólica. La sociedad toma la voz temblorosa del testigo y la convierte en máscara demoníaca. Necesita creer que el mal viene de afuera, que tiene nombre, rostro y escenario. Así puede dormir tranquila. Así puede seguir fingiendo inocencia. Ozzy no es elevado, es exiliado. Convertido en símbolo para no tener que ser escuchado como ser humano. La contracultura lo adopta con devoción, pero incluso ese abrazo tiene espinas. Lo convierte en bandera, en provocación,
en ícono de ruptura. El escándalo se vuelve lenguaje. El exceso, espectáculo. El personaje comienza a crecer más rápido que el hombre que lo habita. Y en ese crecimiento desmedido, algo esencial se rompe, el derecho a la fragilidad. A Ozzy ya no se le permite dudar, ni temblar, ni cansarse. El mito exige coherencia absoluta, oscuridad permanente, caos constante, transgresión sin descanso. El público no quiere al hombre que sufre, quiere al demonio que confirma sus prejuicios. Cada gesto es observado, amplificado, deformado. Cada caída es celebrada como prueba. Cada error, como evidencia. Aquí se instala la fractura. Entre el hombre que canta desde el miedo y la leyenda que supuestamente lo domina. El contraste entre luz y sombra se vuelve insoportable. La luz ya no es esperanza, es foco, vigilancia, exposición brutal. La sombra ya no es refugio, es expectativa ajena. Ozzy queda atrapado entre ambos extremos, obligado a representar una versión de sí mismo que nunca eligió. El príncipe de las tinieblas no es un rol creativo, es una identidad impuesta. La ironía es cruel, mientras más humano se siente por dentro, confundido, ansioso, desbordado, más inhumano debe parecer por fuera. El mito exige exageración, y Ozzy aprende a sobrevivir exagerándose a sí mismo. Aquí comienza el camino hacia el exceso, no como rebeldía, sino como adaptación. Si el mundo quiere un demonio, él aprenderá a actuar como tal. No por convicción, sino por agotamiento. La sociedad proyecta en él lo que no soporta reconocer. Su violencia reprimida. Su culpa religiosa. Su miedo al sinsentido. Su fascinación secreta por la destrucción. Ozzy se convierte en ícono cultural, sí, pero a un precio devastador. El ícono no envejece, no enferma, no duda. El ícono no pide ayuda. El ícono existe para ser consumido. Y así, lentamente, el hombre empieza a desaparecer detrás de la máscara. Este capítulo no habla de gloria. Habla de deshumanización. De cómo una cultura puede crear un mito para protegerse de la verdad, y luego castigar al mito por existir. Habla de la soledad absoluta que surge cuando millones te miran, pero nadie te ve. Aquí, el príncipe de las tinieblas deja de ser una etiqueta externa y comienza a infiltrarse en la identidad. No como poder, sino como peso. No como control, sino como destino aparente. Y ese peso, acumulado día tras día, empuja inevitablemente hacia la caída. Porque nadie puede cargar eternamente con las sombras de todos los demás sin romperse. Ozzy no se convirtió en leyenda porque quiso. Se convirtió porque el mundo necesitaba una. Y en ese acto, perdió algo irrecuperable. La posibilidad de ser solo un hombre en la oscuridad. Y no el símbolo de ella. Exceso y autodestrucción, el hombre contra sí mismo. Llega un punto en el que la oscuridad deja de ser paisaje y se vuelve habitación permanente. Para Ozzy Osbourne, ese punto no aparece de golpe. Se filtra lentamente, como una humedad invisible que termina por pudrir los cimientos. El exceso no irrumpe como fiesta ni como rebeldía gloriosa. Llega como necesidad, como urgencia química, como anestesia espiritual frente a un dolor que ya no encuentra palabras. Alcohol, drogas, paranoia, no son provocación ni desafío al mundo. Son intentos desesperados de silenciar el ruido interno. El heavy metal había sido, hasta entonces, un canal para expulsar el horror. Pero ahora el horror ya no sale, se queda. El caos interior crece, se multiplica, se vuelve autónomo. La música ya no lo contiene. La voz que antes era grieta se convierte en eco. Y el eco empieza a devorar al hombre que lo produce. Aquí comienza la guerra más brutal, Ozzy contra Ozzy. El contraste entre luz y sombra se vuelve insoportable. En el escenario hay focos, aplausos, gritos. Fuera de él, hay noches interminables, cuerpos agotados, mentes fracturadas. La luz ya no ilumina, quema. La sombra ya no protege, encierra. El príncipe de las tinieblas, ese mito impuesto, exige coherencia absoluta con el caos. Y Ozzy, agotado de sostener una máscara, empieza a confundirse con ella.
La locura deja de ser metáfora artística y se convierte en amenaza cotidiana. Paranoia, olvidos, descontrol, violencia contra sí mismo. El cuerpo se vuelve territorio hostil. La mente, un campo minado. Cada día es una negociación con la destrucción. No hay romanticismo aquí, solo desgaste. El exceso no libera, encadena. La relación con Black Sabbath se deteriora hasta lo inevitable. No hay drama épico ni traición consciente. Hay cansancio. Hay impotencia. Hay miedo. Ozzy es expulsado, no porque haya dejado de ser talentoso, sino porque se ha vuelto imposible de sostener. Demasiado roto, demasiado impredecible, demasiado humano para una maquinaria que también está al límite. La expulsión no es solo profesional, es ontológica. Es ser arrancado del único lugar donde el caos tenía forma. De pronto, el abismo ya no es inspiración compartida, es hogar solitario. El silencio posterior es brutal. Sin la banda, sin el ritual, sin el lenguaje colectivo, Ozzy queda a solas con todo aquello que la música mantenía a raya. Aquí se consuma la caída. No como espectáculo, sino como disolución. El hombre se fragmenta. La identidad se vuelve confusa. El mito sigue girando afuera, pero adentro solo hay ruinas. El príncipe de las tinieblas ya no parece un personaje exagerado, empieza a sentirse como una condena real. El exceso alcanza su punto máximo no cuando hay más drogas o más alcohol, sino cuando aparece la sensación de no retorno. El abismo, que antes era observado, ahora responde. Reclama. Absorbe. Y, sin embargo, incluso en este descenso total, algo resiste. No esperanza, todavía no, pero sí una pulsión mínima de supervivencia. Una negativa silenciosa a desaparecer del todo. Porque la autodestrucción absoluta también requiere energía, y Ozzy empieza a quedarse sin ella. El cuerpo colapsa. La mente se agota. Y en ese agotamiento extremo, surge una verdad brutal. No se puede vivir eternamente en el infierno sin convertirse en su combustible. Este capítulo no glorifica la caída. La muestra desnuda, viscosa, agotadora. Muestra el precio real del mito, del exceso, de la confusión entre identidad y personaje. Aquí, Ozzy deja de ser símbolo cultural y se convierte en algo más inquietante, una advertencia viviente en formación. Porque tocar fondo no es caer rápido. Es quedarse. Es habitar la ruina. Es descubrir que el abismo, cuando se vuelve hogar, ya no inspira canciones. Solo exige sacrificios. Y aún así, en el fondo más oscuro, algo empieza a gestarse. No como redención, sino como necesidad de seguir respirando. El renacimiento aún no llega, pero la autodestrucción ya ha mostrado su límite. Ozzy Osbourne no pierde todo aquí. Pierde lo suficiente como para comprender que sobrevivir será, a partir de ahora, el acto más radical de todos. Caída y renacimiento, la voz que sobrevive. Cuando Ozzy Osbourne cae, el mundo no espera que vuelva a levantarse. La narrativa ya está escrita, genio destruido por su propio exceso, mito consumido por la caricatura que lo devoró. Para la industria, para la prensa, incluso para muchos seguidores, Ozzy es un cuerpo agotado, una nota al pie trágica del heavy metal. Un sobreviviente improbable en un sistema que prefiere mártires muertos antes que hombres rotos que siguen respirando. Pero Ozzy vuelve. No como resurrección gloriosa. Vuelve arrastrándose. Su carrera solista no nace del triunfo, sino de la necesidad brutal de no desaparecer. No es un regreso heroico, es una forma de resistencia primitiva. Volver a cantar no significa recuperar el control, significa pelear por cada día de lucidez, por cada noche sin caer del todo. La música ya no es una plataforma, es una cuerda tensa sobre el vacío. Aquí, el contraste entre luz y sombra alcanza su punto más cruel. Los escenarios siguen iluminados, los amplificadores rugen, el público grita su nombre. Pero detrás del foco hay un hombre que duda de su propia capacidad para sobrevivir a sí mismo. Cada aplauso convive con el miedo. Cada éxito con la culpa. Cada paso adelante con la sospecha constante de recaer. Ozzy canta,
pero ya no lo hace como testigo del horror externo. Ahora canta desde dentro de la herida. Cada canción es una confesión involuntaria. No hay discurso moral, no hay redención limpia ni cierre elegante. Hay fragmentos de memoria, arrepentimiento que no se disuelve, miedo que no se va. La voz, esa voz que nunca fue perfecta, se vuelve aún más humana, más quebrada, más honesta. El conflicto interior ya no se oculta detrás del mito, se expone sin protección. El príncipe de las tinieblas empieza a transformarse. No pierde su sombra, pero la carga de otro modo. Ya no es símbolo de provocación, sino marca de supervivencia. La oscuridad deja de ser espectáculo y se vuelve registro, testimonio de alguien que ha estado demasiado cerca del final y ha regresado sin promesas de salvación. No hay aquí una victoria definitiva. La redención imperfecta es un terreno inestable. Ozzy avanza sabiendo que el enemigo no está afuera, ni en la prensa, ni en la religión, ni en la sociedad que lo condenó. El enemigo vive dentro, paciente, esperando una grieta. Y esa conciencia lo acompaña siempre. Cada escenario es una batalla contra sí mismo. Cada gira, un riesgo. Cada silencio, una amenaza. Este renacimiento no borra la caída. La incluye. No hay negación del pasado, no hay limpieza simbólica. Hay aceptación del daño. El cuerpo está marcado. La mente, cicatrizada a medias. Pero en medio de esa fragilidad surge algo nuevo, una forma distinta de fuerza. No la fuerza del exceso, sino la del que sabe que puede perderlo todo otra vez y aún así decide seguir. Aquí comienza a consolidarse Ozzy como advertencia viviente. No como ejemplo moral, sino como verdad encarnada. Su existencia desmiente el mito romántico de la autodestrucción gloriosa. Muestra el precio real. El desgaste. El miedo persistente. La lucha interminable. Sobrevivir no es épico, es agotador. Y precisamente por eso, es profundamente humano. El público ve a un ícono. Pero lo que sube al escenario es un hombre que no confía del todo en sí mismo. Y aún así, canta. Porque cantar es lo único que todavía puede hacer frente al abismo sin desaparecer en él. La voz que sobrevive no es la más fuerte, ni la más pura, ni la más segura. Es la que se niega a callar, incluso cuando tiembla. Este capítulo no promete final feliz. Promete algo más honesto, continuidad. Vivir con la sombra, no vencerla. Caminar con culpa, no eliminarla. Crear a pesar del miedo, no después de superarlo. Ozzy Osbourne no renace como hombre nuevo. Renace como hombre consciente de su fragilidad. Y en esa conciencia, oscura, incómoda, incompleta, encuentra una forma de seguir existiendo. Cuando todos ya lo habían dado por muerto. Vulnerabilidad, el mito se rompe. Hay un momento en el que ni el ruido, ni la fama, ni el exceso pueden seguir sosteniendo la máscara. No llega como una explosión, sino como un desgaste lento, irreversible. El tiempo, ese enemigo silencioso que no puede ser insultado ni provocado, termina por hacer lo que las drogas, el alcohol y la autodestrucción no lograron, romper al mito sin destruir al hombre. Ozzy Osbourne entra en esta etapa sin escudo. El cuerpo, que durante décadas fue tratado como un objeto prescindible, empieza a exigir cuentas. La enfermedad se instala. El cansancio ya no se cura con aplausos. La voz tiembla, las manos fallan, la memoria se fragmenta. El príncipe de las tinieblas, ese símbolo invulnerable creado por la cultura, la prensa y el morbo colectivo, comienza a resquebrajarse desde dentro. Y ahí ocurre algo inquietante. El mito no muere. Se humaniza. La fragilidad humana deja de ser un defecto que ocultar y se convierte en el núcleo del mensaje. Ozzy ya no puede sostener la narrativa de la eternidad. No hay promesas de inmortalidad ni poses demoníacas. Hay un hombre que envejece frente a las cámaras, que cae, que se levanta con dificultad, que admite su miedo. Y esa exposición resulta más perturbadora que cualquier escándalo del pasado. Aquí, la vulnerabilidad no es marketing ni redención calculada. Es un estado irreversible. Ozzy no se presenta como sabio ni como maestro espiritual. No ofrece moralejas cómodas.
No dice aprendan de mí desde un pedestal. Simplemente existe en su deterioro, y en esa existencia cruda se convierte en un espejo incómodo. La honestidad brutal reemplaza al espectáculo. Habla de su cuerpo roto sin épica. Habla de su mente cansada sin adornos. No romantiza el sufrimiento, no lo convierte en poesía. Lo nombra. Y al nombrarlo, desarma décadas de mitología construida sobre la idea de que el exceso es libertad y la autodestrucción es rebeldía. El contraste entre luz y sombra se vuelve más violento que nunca. Las luces del escenario iluminan un cuerpo que ya no puede esconder sus límites. Las sombras, antes simbólicas, ahora son físicas, temblores, pausas, silencios. El público ya no observa a un demonio ni a un dios caído. Observa a un ser humano que sobrevivió demasiado. Y es precisamente ahí donde Ozzy se convierte en advertencia viviente. No porque dé lecciones, sino porque su sola presencia desmonta la fantasía. El mito del rock eterno, del genio indestructible, del exceso sin consecuencias, se rompe frente a sus ojos. No hay condena moral. Hay evidencia. El cuerpo habla. El tiempo habla. El desgaste habla más fuerte que cualquier discurso. El príncipe de las tinieblas ya no asusta por lo que representa, sino por lo que revela, que incluso los símbolos más oscuros, más grandes, más provocadores, terminan enfrentándose a la misma fragilidad que cualquier otro ser humano. Que no hay personaje que salve del deterioro. Que no hay grito lo suficientemente fuerte para silenciar al tiempo. Este capítulo no es una caída. Es una exposición. Ozzy no desaparece detrás del mito roto. Permanece visible, vulnerable, incompleto. Y en lugar de perder poder, adquiere otro tipo de gravedad. Ya no encarna el horror externo, ni la transgresión simbólica. Encarna la verdad incómoda de la supervivencia prolongada. La de seguir vivo cuando el cuerpo ya no acompaña. La de cargar con el pasado sin poder reescribirlo. El público ya no puede consumirlo como icono sin consecuencias. Mirarlo implica reconocer el costo real de aquello que durante años fue glorificado. Y esa confrontación es más dura que cualquier imagen satánica, más subversiva que cualquier provocación juvenil. El mito se rompe, sí. Pero lo que queda no es vacío. Lo que queda es un hombre que no oculta su fragilidad, que no disfraza su miedo, que no convierte su deterioro en espectáculo. Y en ese gesto silencioso, Ozzy Osbourne se transforma definitivamente en algo más inquietante que una leyenda. Una advertencia viva, respirando, temblando, existiendo. En un mundo que todavía romantiza el abismo. Sin querer mirar el precio de haber sobrevivido a él. Legado, la voz que cantó desde el abismo. El final no llega con un acorde definitivo ni con un cierre triunfal. No hay epílogo luminoso ni redención absoluta. El legado de Ozzy Osbourne no se escribe como doctrina ni como enseñanza ordenada. No deja un camino claro que seguir. Deja algo más incómodo, más honesto, más difícil de digerir, una experiencia existencial vivida en voz alta, frente al mundo, sin garantías de salvación. Ozzy no fue un filósofo de escritorio ni un predicador del caos. Fue un cuerpo atravesado por su tiempo, una garganta expuesta a la presión de una era industrial, religiosa, violenta y contradictoria. Su música no ofreció respuestas, nombró el vacío. Y en ese gesto, se convirtió en una voz que no hablaba sobre el abismo, sino desde él. El existencialismo musical que deja no está construido con conceptos, sino con vivencias extremas. Cada etapa de su vida, la alienación inicial, la creación del lenguaje del horror, el mito impuesto, la autodestrucción, la supervivencia imperfecta, la vulnerabilidad expuesta, forma parte de una misma sinfonía oscura. La de un ser humano intentando sostenerse mientras todo alrededor y dentro de él se desmorona. Aquí, el contraste entre luz y sombra alcanza su forma definitiva. La luz no vence a la oscuridad. La ilumina lo suficiente para hacerla visible. Ozzy nunca cerró la herida, aprendió a cantar con ella abierta. Su legado no es el de un héroe que supera el mal, sino el de un testigo que se niega a mentir sobre lo que vio y lo que sufrió. La voz desde el abismo no es poderosa por su técnica, sino por su persistencia. Sobrevivir, en su caso, no fue una hazaña épica sino una lucha diaria contra la repetición del daño.
Y aún así, seguir cantando fue una forma de resistencia ontológica. Existir cuando la narrativa dictaba la desaparición. Permanecer cuando el mito pedía sacrificio. Respirar cuando el cuerpo ya no respondía como antes. Ozzy Osbourne se convierte así en un símbolo de supervivencia, pero no en el sentido romántico. No demuestra que todo se puede superar. Demuestra algo más inquietante, que se puede seguir viviendo incluso sin resolverlo todo. Que no toda victoria es limpia. Que no todo renacimiento borra las cicatrices. Que a veces la única forma de triunfo es no callar. Su legado no glorifica el exceso, lo desenmascara. No idealiza la caída, la expone con sus consecuencias. No promete salvación, ofrece verdad. Y esa verdad incómoda porque desmonta la fantasía cultural del genio maldito como figura eterna e intocable. Ozzy muestra que el genio también tiembla, envejece, enferma, duda. Que la leyenda no protege del desgaste. Que la voz, tarde o temprano, se vuelve frágil. Y sin embargo, sigue siendo voz. El príncipe de las tinieblas termina convertido en algo más profundo que un icono, en un registro humano del abismo moderno. Industrial, espiritual, emocional. Un archivo viviente de lo que ocurre cuando una sociedad empuja sus símbolos hasta el límite y luego observa, fascinada, cómo sobreviven o se rompen. Ozzy no venció al abismo. No lo selló. No lo transformó en esperanza fácil. Solo hizo algo radicalmente humano, habló desde él. Cantó con miedo. Cantó con culpa. Cantó con el cuerpo cansado y la voz gastada. Cantó sin garantías. Y en ese acto final, imperfecto, oscuro, incompleto, dejó un legado que no se hereda como dogma, sino como pregunta abierta. ¿Qué significa seguir existiendo cuando la oscuridad no desaparece? La respuesta no está en sus letras ni en su biografía completa. Está en el hecho mismo de que, aún rodeado por el abismo, la voz siguió sonando. No como promesa de salvación, sino como prueba de que, a veces, sobrevivir también es una forma de decir la verdad. La oscuridad que respira, Ozzy Osbourne, y la verdad que nadie quiere escuchar. Hay figuras que entretienen. Hay figuras que inspiran. Y hay otras, más raras, más incómodas, que obligan a mirar. Ozzy Osbourne pertenece a esta última estirpe. No como héroe ni como villano, sino como presencia viva de una verdad que no ofrece consuelo. Su existencia es una grieta abierta en la narrativa cultural del exceso glorificado, del genio indestructible, del arte como licencia para quemarse sin consecuencias. Mirar a Ozzy con honestidad es aceptar que el abismo no siempre mata, pero marca para siempre. El príncipe de las tinieblas nunca fue el dueño de la oscuridad. Fue su portador. La sociedad necesitaba una figura donde depositar su miedo al caos, a la rebeldía, a lo que no podía controlar. Ozzy fue moldeado como símbolo, como caricatura, como mito funcional. Pero los símbolos no sienten. Los hombres sí. Y esa tensión, entre lo que el mundo exigía y lo que su cuerpo podía soportar, es el núcleo trágico de su historia. El exceso no lo convirtió en leyenda. Lo convirtió en campo de batalla. Alcohol, drogas, autodestrucción, no como desafío estético, sino como lenguaje torpe de supervivencia. No hay romanticismo real en la caída cuando se vive desde dentro. Hay confusión, vergüenza, pérdida de control. Hay días que no se recuerdan y noches que no se olvidan. Y Ozzy vivió todo eso sin el privilegio del anonimato, con el mundo observando, juzgando, consumiendo cada fragmento de su derrumbe. La caída no fue el final. Y ese es el verdadero problema. Porque el renacimiento no llegó como redención luminosa, sino como continuidad dolorosa. Seguir vivo cuando el cuerpo está roto. Seguir cantando cuando la voz ya no obedece. Seguir siendo observado cuando lo único que se desea es silencio. Sobrevivir, en este contexto, no es una victoria épica, es una carga. Y ahí ocurre la transformación más radical. Ozzy deja de ser mito para convertirse en advertencia viviente. No advierte con palabras, sino con presencia. Su cuerpo envejecido, su fragilidad expuesta, su honestidad sin maquillaje desmontan décadas de fantasía cultural. Ya no hay demonio,
ni provocación, ni escándalo que distraiga. Solo queda un ser humano que pagó el precio completo de haber habitado el exceso como identidad. El contraste entre luz y sombra se vuelve definitivo. Las luces del escenario ya no prometen inmortalidad, iluminan el desgaste. Las sombras ya no son símbolos, son límites físicos, mentales, emocionales. Y, aún así, Ozzy no se esconde. No disfraza su deterioro con discursos de superación ni se convierte en predicador del arrepentimiento. Eso es lo que lo vuelve profundamente perturbador. Porque no ofrece salida fácil. No ofrece moraleja cerrada. No ofrece redención limpia. Su reflexión implícita es más dura. No todo se resuelve, no todo se cura, no todo se vence. A veces la vida continúa con las cicatrices abiertas. A veces existir es cargar con lo que no se pudo transformar. Y, aún así, seguir respirando, seguir hablando, seguir creando, es un acto de resistencia silenciosa. Ozzy Osbourne no enseña cómo vivir bien. Enseña qué ocurre cuando se vive al límite. Y se sobrevive lo suficiente para sentirlo. Su legado no está en la perfección artística ni en la provocación eterna. Está en haber permitido que el mito se rompiera en público, dejando ver al hombre detrás del símbolo. En haber aceptado la vulnerabilidad no como debilidad, sino como última forma de verdad. El abismo nunca se cerró. Nunca prometió cerrarse. Pero hubo una voz que se atrevió a sonar desde dentro, sin garantías, sin promesas, sin finales felices. Una voz que no conquistó la oscuridad, pero la hizo audible. Y quizás esa sea la reflexión final más incómoda de todas. Que el valor no siempre está en vencer al abismo, sino en no mentir sobre él. Ozzy Osbourne no es un ejemplo a seguir. Es algo más raro, más necesario y más difícil de aceptar. Un recordatorio vivo. De que la oscuridad existe. De que el exceso cobra su precio. Y de que sobrevivir, aunque duela, también es una forma brutal de decir la verdad. Hay oscuridades que se derrotan, y hay otras que se habitan. Ozzy Osbourne pertenece a esta segunda verdad incómoda. Su vida no es el relato de alguien que venció al abismo, sino el de alguien que aprendió a respirar dentro de él, aun cuando el aire quemaba. La cultura quiso verlo como demonio, luego como mártir, después como superviviente admirable. Pero todas esas etiquetas fallan, porque intentan domesticar una experiencia que nunca fue ejemplar ni ordenada. Ozzy es, ante todo, persistencia. Persistencia del cuerpo. Persistencia de la voz. Persistencia de la sombra. El príncipe de las tinieblas fue una máscara necesaria para el mundo, no para él. Un símbolo fácil de consumir, de temer, de señalar. Pero detrás del símbolo hubo siempre un hombre incapaz de cumplir con la expectativa de invulnerabilidad. El mito exigía exceso eterno, provocación constante, caídas sin consecuencias. El cuerpo, en cambio, exigía descanso, límites, silencio. De ese choque nació la tragedia. El cuerpo nunca negocia con el mito. El exceso no fue una rebeldía gloriosa, sino una forma torpe de anestesia. No se bebe ni se destruye uno para desafiar al mundo cuando el miedo gobierna, se hace para no sentir. Y Ozzy sintió demasiado. Sintió la presión del símbolo, el peso de representar lo que otros temían, la obligación de seguir siendo oscuro incluso cuando ya estaba exhausto. La autodestrucción no fue valentía, fue desgaste acumulado. La caída, cuando llegó, no tuvo poesía. Fue torpe, repetida, humillante. Fue pública. Fue observada con morbo. El mundo no acompañó el derrumbe, lo consumió. Y, aún así, la caída no fue el final. Porque hay algo más cruel que morir joven convertido en leyenda, seguir vivo cuando el mito ya no protege. El renacimiento de Ozzy no trajo pureza ni cierre. Trajo contradicción. Trajo un cuerpo que sigue aquí, pero ya no responde. Una mente lúcida, pero cansada. Una voz que no promete, solo insiste. Sobrevivir no lo convirtió en héroe, lo convirtió en archivo viviente de las consecuencias. Cada gesto lento, cada pausa, cada fragilidad expuesta dice más que cualquier discurso moral.
Y es ahí donde Ozzy se vuelve realmente peligroso para la fantasía cultural. Porque ya no se puede romantizar el exceso frente a él. Ya no se puede vender la autodestrucción como estética. Ya no se puede fingir que el abismo es un juego. Ozzy Osbourne, envejecido y visible, se convierte en advertencia viviente no por lo que dice, sino por lo que encarna. Su cuerpo es prueba. Su voz gastada es evidencia. Su presencia es una pregunta sin respuesta cómoda. ¿Qué queda cuando el mito se rompe y solo permanece el ser humano? El contraste entre luz y sombra alcanza aquí su forma más cruda. La luz no redime, expone. La sombra no seduce, pesa. Ya no hay espectáculo que oculte el costo. El príncipe de las tinieblas deja de ser figura sobrenatural y se revela como lo que siempre fue, un hombre que cargó con demasiada oscuridad durante demasiado tiempo. Y, sin embargo, no se retira. No se esconde. No maquilla su fragilidad con discursos de superación. Permanece. Y permanecer, en este contexto, es un acto radical. Es decirle al mundo, esto es lo que ocurre cuando se sobrevive a la leyenda. No hay victoria limpia. No hay redención total. Hay continuidad. Esta reflexión no busca admiración. Busca responsabilidad. Mirar a Ozzy Osbourne con honestidad implica abandonar la comodidad del mito y aceptar la complejidad del ser humano. Implica reconocer que el arte puede nacer del dolor real, pero que el dolor siempre cobra su precio. Implica entender que sobrevivir no siempre es triunfar, pero sigue siendo un acto de verdad. Ozzy no cerró el abismo. No lo venció. No lo convirtió en esperanza. Simplemente se negó a mentir sobre él. Y quizás esa sea su herencia más profunda y más difícil de aceptar, que la oscuridad no necesita ser conquistada para ser comprendida, basta con no disfrazarla. Que el exceso no vuelve eterno a nadie, solo deja marcas. Y que a veces, la forma más honesta de existir es seguir aquí, frágil, cansado, visible, sin promesas, pero sin silencio. En un mundo obsesionado con finales felices. Ozzy Osbourne permanece como una figura incómoda, oscura, humana, recordándonos que la verdad no siempre salva, pero revela. Y revelar, cuando se ha vivido tanto tiempo en la sombra, es quizás el acto más brutal de todos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.